Ha llegado pues ya el tiempo de meditar el Evangelio dominical y estamos en el 18º domingo. Se podría titular de este domingo acumular bienes para uno mismo, pues qué locura. 3 veces en el Evangelio de Lucas se pide a Jesús indicaciones acerca de la herencia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Pregunta primero un doctor de la ley. Eso fue en Lucas 10:25. Y después un notable en Lucas 18:18. Jesús responde a ambos explicando detalladamente cuáles son las condiciones para tener parte en esta herencia. El diálogo con los discípulos, Jesús mismo introduce el tema de la herencia eterna. Todo aquel que por mí deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero la tercera pregunta es la que viene referida en el Evangelio de hoy. 2 hermanos no logran ponerse de acuerdo sobre la herencia. Nótese el hecho curioso, la herencia debía ser dividida. Sin embargo, es esta la que dividen. La que divide, la herencia debe ser dividida, pero la herencia divide a las gentes. Así es en la realidad, ¿verdad? ¿Cuántos por herencia? Pues se pelean. Y son familias y se dividen y no vuelven a hablarse por una herencia. La herencia, el dinero arrastra al desapercibirlo a una trampa sigilosa. Lo lleva a donde quiere, le programa su vida, lo aparta de sus amigos, divide a su familia, le hace olvidar incluso a Dios. Pero sobre todo lo engaña porque elimina de su mente el pensamiento de la muerte. En el pasado la muerte se agitaba como un espantapájaros, ¿verdad? Hoy asistimos al fenómeno opuesto porque igualmente del etéreo se intenta de todas las maneras posibles hacer olvidar que desde el momento en que se comienza a vivir, se comienza también a morir. La insensatez, la ofuscación mental provocada por el dinero se hacen patentes en el hecho de que justamente en presencia de la muerte, la codicia hace desaparecer el pensamiento de la muerte. Jesús no ha despreciado pues los bienes de este mundo, pero nos ha puesto en guardia ante el peligro de convertirnos pues en esclavos del dinero. Escuchemos ahora el Evangelio, Lucas 12, 13 al 21. En aquel tiempo uno de la gente le dijo a Jesús: Maestro, dile a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Jesús le respondió: Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo: Estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida pues no depende de los bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre dieron una gran cosecha. Él se dijo: ¿qué haré si no tengo a dónde guardar toda la cosecha? Y dijo: haré lo siguiente, derribaré los graneros y construiré otros mayores en los cuales meteré mi trigo y mis bienes. Después me diré: querido amigo, tienes acumulados muchos bienes para muchos años. Descansa, come, bebe y disfruta. Pero Dios le dijo: necio, esta noche te reclamarán la vida. Lo que has preparado, ¿para quién será? Así le pasa al que acumula tesoros para sí
y no es rico a los ojos de Dios. Bien, estos hermanos se suelen llevar bien entre sí a pesar de las peleas normales. Pero ¿hasta cuándo? Hasta el día en que se reúnen para la distribución de la herencia. Frente al dinero y a los bienes, aún las mejores personas, también los cristianos, terminan frecuentemente por perder la cabeza y convertirse en sordos y ciegos y no ver más que el propio interés. Dispuestos a pasar por encima de los sentimientos más sagrados. A veces por mediación de algún amigo sabio, las partes logran ponerse de acuerdo. Otras veces, sin embargo, el odio se enquista y se prolonga por años, y los hermanos llegan hasta no dirigirse más la palabra. Un día Jesús es elegido como mediador para resolver uno de estos conflictos familiares. En casos por el estilo, una sugerencia, un buen consejo, no se le niega a nadie. La respuesta del maestro, por el contrario, es sorprendente. Amigo, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre ustedes? Es difícil estar de acuerdo con semejante respuesta. ¿Por qué se echa para atrás? Está queriendo enseñar que no hay que dar valor a las realidades de este mundo. Es una invitación a rehuir los problemas concretos de la vida. Recomienda no hacer nada ante la prepotencia de los más arrogantes. No puede ser. Una elección semejante sería contraria a todo lo que enseña el Evangelio. Tratemos pues de entenderlo de mejor forma. La situación a la que se enfrenta Jesús se debe a que una de las partes en litigio ha intentado cometer una injusticia y la otra corre el riesgo de sufrirla. ¿Qué hacer? Se puede adoptar varias soluciones. Inventarse una excusa para eludir la intrincada cuestión, o bien recurrir a las normas vigentes que en tiempos de Jesús eran las establecidas en el Deuteronomio 21, 15 al 17 y también en el libro de los Números 27, 1 al 11. Solo había que aplicarlas al caso concreto, acompañadas, si acaso, por una amistosa llamada al sentido común. Esta hubiera sido probablemente la solución que nosotros hubiéramos adoptado. Parece la más lógica y la más sabia, pero presenta un serio inconveniente. No elimina la causa de la que nacen todas las discordias, los odios, las injusticias. En vez de resolver un caso aislado, Jesús decide ir a la raíz del problema y así les dice: estén atentos y cuídense de cualquier codicia, que por más rico que uno sea, la vida no depende de los bienes. He aquí identificada ya la causa de todos los males: la codicia del dinero, el instinto de acaparar cosas. Los malentendidos surgen siempre que se olvida una verdad elemental: los bienes de este mundo no pertenecen a los hombres sino a Dios, que los ha destinado para todos. Quien los acapara para sí, quien acumula más de lo necesario sin pensar en los demás, trastorna el proyecto del Creador. Los bienes no son ya considerados dones de Dios, sino propiedad del hombre, objetos preciosos que se transforman en ídolos a los que hay que adorar. Aquí se nota verdaderamente no el desprecio de Jesús por los bienes materiales, sino su apego en este mundo y la superioridad de sus proyectos y propuestas.
Es muy diferente a la herencia que al maestro le interesa. Él tiene en mente el reino de Dios que será heredado por los pobres. Tiene en mente, como dirá Pedro a los nuevos bautizados, una herencia que no puede destruirse, ni mancharse, ni marchitarse. Pero aclara mejor su pensamiento, les cuenta una parábola, cuya parte central está constituida por un largo razonamiento que el rico agricultor se hace a sí mismo. A primera vista, este hombre nos resulta simpático. Se empeña, es previsor, obtiene óptimos resultados. Además, es afortunado y ha sido bendecido por Dios. No se dice que se haya enriquecido cometiendo injusticias y atropellos. Hay que suponer que es honesto. Habiendo logrado el bienestar, decide retirarse a un merecido descanso. No está pensando en desenfrenos. Desea solamente una vida tranquila, cómoda y feliz. Si en esta parábola alguien se comporta de manera aparentemente incomprensible, se diría casi cruel, parece que es justamente el propio Dios. ¿En qué se ha equivocado el agricultor? Porque es considerado pues un loco. Los personajes de la parábola son solamente tres: Dios, el hombre rico y los bienes. ¿Dónde está, nos preguntamos, la familia pues de aquel agricultor, su mujer, sus hijos, sus vecinos de casa, sus obreros, sus criados? Los tiene ciertamente, vive en medio de ellos, pero no los ve. No tiene tiempo para ninguno de ellos, ni se preocupa ni piensa en ellos, ni tiene nada que decirles, carece de sentimientos. Solo le interesa el que le había dado de su trabajo, ¿verdad? Los que habían trabajado en los graneros. No hay lugar en su mente para personas, como tampoco hay lugar para Dios. Es digno de compasión, es un hombre pobre. La desgracia ha caído sobre él, un loco, como dice Jesús. Algo se ha roto en él, perdiendo equilibrio interior. La orientación y el sentido de la vida, consideremos pues su monólogo. Usa 59 palabras, de las cuales 45 se refieren al yo y a lo mío. Todo es suyo, solo existe en él y sus bienes. Está loco. Pero aquí que aparece el tercer personaje, Dios, que aquella misma noche le pide cuentas de su vida. No me vengan a preguntar ahora por qué el Señor se comporta de esta manera cruel y vengativo. Se trata de una parábola. Dios, que quede bien claro, no se comporta así. Si Jesús lo introduce en el relato es para mostrar a sus oyentes cuáles son los valores auténticos que merece la pena cultivar en la vida y cuáles son los efímeros y engañosos. El juicio de Dios es duro. Quien vive para acumular bienes es un loco. ¿Es entonces la riqueza un mal? Absolutamente no. Jesús nunca lo ha condenado ni invitado a nadie a destruirla, solamente ha puesto en guardia sobre los peligros serios que esconde. El ideal del cristiano no es una vida miserable. Al final de la parábola se indica el error cometido por el agricultor. No es condenado por producir muchos bienes, por su empeño, por haber trabajado duro, sino porque ha acumulado solo para sí y por tanto no se ha enriquecido a los ojos de Dios. Esos son los dos males producidos por la ceguera de los bienes. El primero,
enriquecerse en solitario, acumular bienes para sí mismo, sin pensar en los demás. Se debe incrementar la riqueza, sí, pero la codicia, el afán insaciable de poseer, los sentimientos y pensamientos insensatos de quien, como el agricultor de la parábola, repite obsesivamente ese maldito adjetivo mío. Cuando las energías de todos los hombres se unen para acrecentar no lo mío, sino lo tuyo, sino lo nuestro, entonces habrán sido eliminadas las causas de las guerras, de la discordia, de los problemas de herencia. El segundo mal, haber excluido a Dios de la propia vida, sustituyéndolo por un ídolo. Esta elección lleva a la locura, y su sintonía más evidente es la eliminación del pensamiento de la muerte. Quien idolatra el dinero se convierte en un paranoico. No vive en el mundo real, sino en el que su paranoia le ha construido y se imagina ser eterno. Olvida pensar en cuánto van a ser mis días y cuán caduco soy. Se le olvida. No tiene presente que el hombre no dura más que un soplo. Es como una sombra que pasa, solo un soplo en las riquezas que acumula sin saber quién será su heredero. Como dice aquel refrán, nadie sabe para quién trabaja. Se dirige esta parábola también a quien no posee campos ni tiene una cuenta en el banco. Jesús no alerta a quien tiene muchos bienes, sino a quien acumula para sí. Se puede ser pobre y tener un corazón de rico. Todos debemos tener presente que los tesoros de este mundo son traicioneros. No nos acompañan pues en la otra vida. Atentos pues, como lo hemos planteado desde el principio, que las personas no debemos acumular solo para nosotros mismos, porque eso sería una locura. Eso de que nadie sabe para quién trabaja se cumple aquí en esta parábola que Jesús nos ha enseñado. Aprendamos pues a vivir como Dios manda, teniendo lo necesario. Gracias por su atención.